Hola, ¿qué tal compañeros? En este caso los compañeros de Fonfix en China me han enviado una herramienta nueva. Es una plancha precalentadora MS1 y vamos a continuación. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Bueno, en este caso tenemos una nueva herramienta que los compañeros de Fonfix nos han enviado. Me ha parecido muy chévere, muy útil esta herramienta. ¿Para qué nos sirve esta herramienta que vamos a ver a continuación? Bueno, esta herramienta que vemos aquí nos va a servir para poder precalentar los circuitos, para poder precalentar las placas, para poder separar capas, las caras de los iPhone. Muy interesante, ya que es muy útil tanto para iPhone como para Android. En este caso tenemos una plataforma, un molde que es universal. Esto nos va a servir para poder utilizarlo en Android también. Podemos utilizarlo en circuitos integrados para quitar resina y todo este tema. Entonces vamos a ver a continuación bien a detalle el funcionamiento de esta herramienta. Esta herramienta está bastante útil, ya que podemos utilizarla tanto en 110 voltios como en 220. Entonces por ese lado aquí tenemos un switch, el cual es el que nos va a permitir utilizarlo tanto en 110 como en 220. Por el costado tenemos la entrada de voltaje alterno. Y aquí vamos a ver la magia. Aquí tenemos lo que es la plancha, la que va a estar precalentando. Aquí vamos a tener unos medidores tanto de temperatura como de tiempo. Vamos a tener 3 botones adicionales, que estos botones van a ser uno para temperatura, otro para controlar el tiempo y un control de confirmación. Entonces vamos a ver más de cerca. Entonces tenemos acá los 3 botones, tanto el de temperatura, tiempo y confirmación. Entonces vamos a conectarlo rápidamente y vamos a ver cómo se configura esta precalentadora. El cable trae también un switch, el cual nos va a permitir activar o prender, en este caso, la precalentadora. Nosotros podemos configurar la temperatura que nosotros deseemos. Entonces normalmente yo estoy utilizando 200 grados. Esto llega a una máxima de temperatura, vamos a ver, de 250, si mal no estoy, 250 grados y mínima 40 grados. Entonces vamos a configurarla en 200 grados. Acá, por este sector, vamos a presionar varias veces este botón hasta configurar los 200 grados. También podemos controlar el tiempo que se mantenga activa la precalentadora. Entonces serían 300 segundos, 360 segundos, 420, 480, 540 o 600 segundos. Y lo mínimo serían 180 segundos. ¿Listo? Entonces acá nosotros podemos perfectamente precalentar cualquier placa que nosotros deseemos. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá con una plaquita de un Android. Acá vamos a extraer lo que es el CPU y la memoria para que ustedes vean la facilidad que se nos va a presentar a la hora de poder hacer la extracción de cualquier componente. Entonces va a ser mucho más sencillo con este tipo de herramientas que directamente solamente con la estación. Entonces por eso es que a veces se nos dificulta extraer los circuitos, ya que pues de aquí que caliente el circuito, de aquí que caliente la placa, no va a ser tan sencillo poder extraer los componentes. Entonces la recomendación o mi recomendación en este caso sería utilicen una precalentadora. Esto les va a facilitar dar temperatura a todos los componentes y así poder hacer una extracción de cada uno de los circuitos. Entonces vamos a darle aquí confirmar y va a ir en retroceso el tiempo. Vamos a tener preparada la estación de calor unos 300, en este caso tenía 380 grados. Vamos a utilizar menos temperatura, vamos a utilizar unos 360, ya que tenemos la precalentadora, y vamos a utilizar menos temperatura de lo necesario. ¿Listo? Tanto en la estación como en la precalentadora, pues en la precalentadora no lo tengo configurado a 200 grados. Vamos a pasar aquí al estereoscopio y vamos a ver el detalle de la extracción.
Entonces, ya teniendo en cuenta de que aquí vemos la temperatura que va subiendo, el tiempo va bajando, ¿sí? Y vamos a ver cómo llegamos a extraer más fácilmente que cualquier circuito. Bien, ya teniendo preparado lo que vamos a extraer, vamos a aplicar un poquito de flux. Vamos a aplicar aquí un poquito de flux para poder hacer la extracción más rápidamente. De los circuitos. Entonces aplicamos el flux, vamos a esperar que caliente un poquito más hasta que llegue a los 200 grados. Acá tenemos 170 grados y esperamos unos segunditos para que se den cuenta que la extracción va a ser mucho más rápida y más sencilla que no utilizar esta herramienta. Ya teniendo ahí en cuenta eso, ya está llegando a los 200 grados, vamos a comenzar y damos temperatura con la estación. Bien. Ya esto es lo que hace una máquina de revaling. Una máquina de revaling utiliza un precalentador, ¿sí? Y por la parte de encima utiliza la tobera para hacer la extracción de los circuitos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, hacemos exactamente lo mismo con la estación de calor. Damos temperatura y veremos que va a ser mucho más sencilla la extracción de los componentes después de tener precalentada la placa. Entonces, y esto evita que los componentes se dañen o que la placa se nos panda. Muchas veces pasa eso. Entonces vamos a darle temperatura y vemos que la extracción es mucho más fácil. Vamos a extraer aquí la memoria también. Mucho más sencilla la extracción tanto de la memoria como del procesador. Para quitar resina es ideal, ya que se nos va a facilitar todo este tema. Entonces aquí ya quitamos ambos componentes y aún nos sobró tiempo, vea. Nos quedan 88 segundos. Con 88 segundos perfectamente nos da tiempo para hacer una limpieza de la placa sin perder temperatura. El cautín ya no lo vamos a utilizar a toda temperatura ni nada, entonces va a ser mucho más fácil hacer limpieza de la placa. Acá hacemos una limpieza rápida de la plaquita. Y en este caso, pues va a ser mucho más fácil pasar la malla de soldadura. Todavía me quedan 58 segundos para hacerle la limpieza con la malla de soldadura. Y veremos que no se va a dañar absolutamente nada. Va a mantener la temperatura. No se preocupe que los componentes que traigan resina no se van a dañar ni mucho menos, ya que no está superando la temperatura de fusión de la soldadura, ¿no? Entonces, esto me parece muy bueno, este tipo de herramientas, para poder mejorar la soldadura, para mejorar la forma en que nosotros quitemos componentes y todo este tema. Obviamente, para desoldar es ideal. Para desoldar pues no necesitamos la precalentadora, no es necesario el 100% utilizarla, pero pues si ustedes gustan lo pueden hacer. Incluso me gusta porque parece un holder. Bien, entonces cuando ya llega, ya está culminando su tiempo, comienza a sonar indicando que el tiempo ha culminado. ¿Listo? Entonces ya aquí nosotros hacemos la limpieza tanto de la placa como también podemos hacer la limpieza de los circuitos. Entonces, ya teniendo ahí limpio la placa, simplemente vamos a hacer la retirar. Entonces acá retiramos los soportes o el soporte, el que me agarra la placa, y así podemos, listo, dejar todo preparado para hacer la limpieza de los circuitos. Entonces acá podemos coger los circuitos y los podemos colocar sobre esta planchita, acá sobre la planchita, y podemos ir limpiando perfectamente el circuito para poder hacer el revaling. ¿Listo? Acá va a ser mucho más fácil hacer la limpieza de los circuitos, y aún más se nos va a facilitar cuando los circuitos traen resina. Recordemos que la resina es un poquito complicada de manipular, ya que si no la sabemos trabajar podemos dañar el circuito, podemos dañar la placa. Bueno, aquí corté pues pedacita malla para hacer la limpieza adecuada del circuito. Le dejamos el circuito allí, listo, y con
la pinza, sujetamos el circuito para poder hacerle la limpieza. Listo. Aparte de que nosotros podemos llegar a limpiar circuitos, aparte de que nos ayuda a sacar los circuitos mucho más fácilmente de la placa. ¿Para qué más nos puede servir la precalentadora? Entonces, como les comentaba, ella trae este molde universal, el molde que es totalmente plano, pero también contiene otros moldes que me han enviado los compañeros de Fonfix para poder mejorar, por ejemplo, para poder limpiar los circuitos como los procesadores, para poder reparar la parte del Face ID, para reparar las huellas, para aquellos teléfonos que todavía te dan huella, y para reparar AirPorts. Bien, entonces vienen estos moldes diferentes. Viene, en este caso, viene para todo eso que les comentaba ahorita. Tenemos este otro molde que este es para el iPhone 13, ¿sí? Tanto para el procesador como para separar las capas de la placa, para separar la placa. Entonces nos sirve para el iPhone 13, para todas las versiones del iPhone 13. Tenemos acá, este es para el iPhone 14, desde el 14 hasta el 14 Pro Max, para separar sus capas. Tenemos también acá para la serie 11 y la serie X. Muy interesante, y pues no ha de faltar para la serie 12 también. Entonces, muy interesante esta herramienta, bastante útil, bastante adecuada para aquellos que requieran mejorar ese nivel en la reparación. Entonces, esta herramienta está bastante útil y bastante económica. La verdad, en la descripción de este video les dejaré toda la información sobre esta herramienta. Entonces quería traer esta pequeña review de esta herramienta, que sé que a muchos les va a interesar porque ya me han estado preguntando que qué precalentadora sería útil para el laboratorio. Entonces hay muchas precalentadoras, y por lo menos esta Irrepair MS1 me ha parecido muy interesante para tenerla en nuestro laboratorio. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con la electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.